Hola, hablaremos del partido como institución política moderna, o los partidos más bien. Evidentemente, o más que evidente, hoy siempre vemos que los partidos políticos es la forma de organización política para acceder a la participación política en las instituciones representativas. Esto ha tenido un decursar histórico, sobre todo a partir de la modernidad madura, este momento histórico a partir de finales del 17, 18, del siglo XVIII, todo el siglo XIX, finales del 17, siglo XVIII y todo el siglo XIX, y en la actualidad, como esta forma de organizarse políticamente a partir de bases ideológicas, postulados políticos comunes, etcétera. Eh, y tiene mucho que ver con esta apertura en un momento determinado que se dio para que supuestamente se iban a elegir representantes por voto universal. Ese voto universal nunca sucedió en los primeros momentos de la modernidad madura política como periodo histórico, sino llega a suceder como voto universal para el siglo XX. Las mujeres votaron en el siglo XX, las personas racializadas votaron en el siglo XX, entonces realmente también hubo promesas incumplidas o más bien establecimientos doctrinarios de bastante falaces que respondían, en mi criterio, a las necesidades de esa consolidación del sistema mundo capitalista dentro del capitalismo industrial en el finales del 18, principios del 19. Realmente les interesaba, por sobre todo, que fuera el hombre blanco propietario que tomara estas decisiones mediante el voto y que los representantes también fueran estos hombres blancos propietarios digo con bienes, el que no tuviera bienes no podía votar. Esto está en los debates y en todos los documentos constitucionales, los cuales se fueron, empezaron a tener rupturas en el siglo XX por las luchas sociales, las luchas de los obreros, las luchas de los llamados civil rights en Estados Unidos a mediados del siglo XX, para que las personas racializadas participaran, las luchas de las mujeres por el voto. Entonces, amén de los votos, ¿cómo nos organizamos políticamente? Bueno, se constituyeron en el decursar histórico esta institución de partidos políticos, y que implica una afiliación, una identificación ideológica con el mismo, pero en el cual se fue convirtiendo hoy en lo que es a la crítica que quiero llegar, en una maquinaria únicamente electoral y completamente fetichizada. Es muy importante que nosotros nos podamos organizar desde la base como grupos sociales con intereses comunes, con necesidades, y ejercer este derecho político por excelencia humano, que es el derecho de asociación, y donde nosotros podamos unirnos como grupos y participar políticamente. Esto es esencial. Eh, no participas de manera individual, participas como grupos sociales, te identificas ideológicamente con determinados elementos de cursar histórico, de valores, y vas luchando con esas necesidades comunes, esas reivindicaciones comunes, esas luchas comunes, y vas generando transformaciones sociales en función de esos intereses de grupo. Lo que es un hecho es que eh, lo que ha pasado a partir de esta noción de los derechos políticos, del derecho político de asociación y de la institución de los partidos políticos, es que se han convertido en grandes maquinarias electorales. Son instituciones fetichizadas, si le queremos poner el nombre exactamente. Fetichizado quiere decir que han perdido la naturaleza para lo que realmente surgieron, que es la identificación de grupos políticos diferenciados de unos frente a otros por sus valores, sus postulados, sus principios, sus ideologías, y se han vuelto grandes maquinarias electorales con muchos elementos de corrupción, solamente disputando el momento electoral mediante alianzas particularistas, personalistas, disputando cuáles las plazas que van a ocupar como partidos políticos en el momento electoral, y contando la política de ese momento, porque la política es un quehacer diario, es un quehacer, un diálogo incluso no solo
para resolver problemas, sino también un quehacer diario ideológico, de formación de valores, de camino hacia determinados postulados de transformación social que son materiales, pero que también son espirituales. Y realmente han hecho una cooptación de la política de solamente el momento electoral y no realmente realizar un trabajo y un diálogo con todos los miembros dentro de un partido, dentro de una pluralidad que siempre va a existir por la intersubjetividad, por las subjetividades políticas que existen, pero también por los grupos que pueden haber. Y, y debemos revertir esto. Debemos tener partidos políticos o incluso que se piense más allá de una institución, primero que derroten o por completo quiten todo tipo de prácticas fetichizadas, corruptas, de cooptación de la política. Cooptación de la política, me refiero a que la política es mucho más allá del momento electoral y que realmente, como necesitamos estas formas asociativas, que los partidos sean partidos movimientos sociales, partidos donde tengamos pluralidad, pero a la vez sea un movimiento dinámico desde la base de organizaciones de base, primero, organizaciones de base desde lo local, que estas organizaciones de base se puedan discutir junto con todos los representantes que pueda haber en una estructura muy amplia, como puede ser en un país de un partido, se pueda discutir mediante democracia participativa, popular, de base, todo tipo de objetivos doctrinarios, principios, postulados, procesos ideológicos, y que en esa discusión vayamos construyendo consensos en conjunto y que también podamos exigirle a nuestros representantes partidistas, que en un momento determinado hoy están en las estructuras del Estado, eh, toda una serie de resultados, pero también de diálogo y de construcción conjunta para la política. Tiene que estar basado en las necesidades que tenemos las poblaciones, tiene que tener dentro del sistema mundo capitalista una claridad de que estamos trabajando por una transformación social y contra las opresiones y las dominaciones que genera este sistema mundo capitalista, que son muchas, múltiples, desde económicas, en la pobreza, la desigualdad, pero también pasando por la capacidad de decidir, también pasando por las exclusiones simbólicas, las violencias, las múltiples violencias que existen y llegando también a todo el proceso político de gestión de las instituciones. Debemos discutir proyectos en conjunto, debemos discutir proyectos programáticos, nuestros postulados hacia dónde vamos a ir y crear esos consensos de unidad dentro de la pluralidad y dentro de la diversidad, porque evidentemente necesitamos asociarnos como grupos bajo determinados postulados ideológicos, pero hay que romper todas estas fetichizaciones acerca de que los partidos políticos son grandes máquinas electorales únicas y exclusivamente, sino deben ser los grandes espacios donde confluyamos movimientos sociales, grupos sociales, militancia, con disciplina, con diálogo, con consensos, para realmente, con muchos principios éticos, para realmente rebasar esta lógica de números electorales y pasar a una construcción de la política sustancial dentro del propio partido y que sea un reflejo de esto en la sociedad.